Bueno, pues vamos a continuar, que estábamos hablando de los documentos. Habíamos hablado de los concilios, ahora vamos a hablarle de las encíclicas. Su origen se encuentra en las epístolas del Nuevo Testamento, consideradas como documentos más importantes escritos por los pontífices. Por lo general está redactada en latín, el idioma oficial de la Santa Sede, y es traducida a las principales lenguas del mundo. El magisterio pontificio ordinario se expresa en su valor más alto y vinculante de las encíclicas. Su definición literal significa cartas circulares. Son cartas públicas y formales del Sumo Pontífice que expresan su enseñanza en materia de gran importancia. Pablo VI definió la encíclica como un documento en la forma de carta enviado por el Papa a los obispos del mundo entero. Esta constituye el cuerpo doctrinario que define la posición de la Iglesia Católica sobre su concepción y combate a concepciones distintas en cada tiempo. Es el segundo documento más relevante emitido por los papas después de la Constitución Apostólica. ¿Cuál es su finalidad? Su fin único es conservar su dogmatismo religioso, criticar las diferentes acciones, acepciones o tendencias filosóficas distintas y empatar sus dogmas a la realidad política, social, filosófica en constante evolución, para no alejarse de la nueva realidad del mundo debido a la evolución constante de la ciencia, tecnología y las culturas. Las encíclicas doctrinales desarrollan extensamente la doctrina que el Papa propone. Muchas de estas han marcado significativamente la vida de la Iglesia. ¿Cuáles son las más recientes? Mititi Corporis Christi, vamos a mencionarla así: Divino Ostrante Spiritu, Mediator Deis, Mysterium Fideis, Redentoris Hominis, Deis Misericordia y Domini Vivificanti. Las encíclicas de corrección teológicas buscan clarificar opiniones teológicas erróneas, explicando el error y enseñando la doctrina ortodoxa. Entre las más recientes están la Humani Generis, Humane Vitae, o sea, la vida humana. Esa es del Papa Pablo VI. La Veritatis Splendor y Evangelium Vitae. Las encíclicas sociales, desde el final del siglo XIX, los papas han formulado una doctrina social que ha enriquecido la tradición de la Iglesia, mientras que son articuladas en diferentes maneras y aplicadas a varios problemas. El corazón de las enseñanzas de los papas ha sido la defensa de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios.
¿Cuáles tenemos? La Renum Novarum, Quadresimo Annum, la Mater Magistrem, Popularium Progressivo, Laborem Exercium, Solicitudo Rei Socialis y Centésimo Annus. También tenemos las encíclicas exhortatorias o exhortativas, tratan específicamente sobre temas más espirituales. Su propósito principal es ayudar a los católicos en su vida sacramental y devocional, al no estar enmarcadas en vista a una controversia doctrinal o teológica. Esta encíclica expande la dimensión del misterio cristiano como ayuda para la piedad. Entre las más recientes están Auteris Aquas y Redentoris Mater. Esta es sobre la devoción del Sagrado Corazón, y la Redentoris Mater sobre el papel de la Virgen María en la vida de la Iglesia peregrina. Las encíclicas disciplinares tratan cuestiones particulares o disciplinarias o prácticas. Las más recientes son la Fidei Donum, y Sacerdoti Caelevatus, que reafirmó la tradición latina del celibato sacerdotal. La encíclica del Papa Francisco I, Lumen Fidei, que significa la luz de la fe, del 29 de junio del año 2013, es una encíclica sobre la fe. Como ya viene dicho en su subtítulo, consta de 60 puntos divididos en 4 capítulos que reflexionan sobre creer, amar, creer, comprender, creer y transmitir. Y Dios prepara una ciudad para todos. El Laudato Si, que ya yo lo había hablado, a principio, significa alabado sea el Señor, del 24 de mayo del 2015, profetiza la intuición principal y necesaria, es que los pobres y la naturaleza sufren un único problema con unas causas comunes. Apunta las causas de los desequilibrios sociales y medioambientales y propone soluciones desde el Evangelio. Supone un antes y un después en la doctrina social de la Iglesia. Aparecen como conceptos a profundizar, como la ecología integral, el paradigma tecnocrático o el pecado ecológico. Invita a una conversión ecológica y llama a los creyentes a una transformación global del mundo junto a todas las personas de buena fe. Es el cuidado, ya le había dicho, de la casa común, de nuestro medio ambiente donde nos desarrollamos, de los recursos naturales que nos ha dejado Dios. La Fratelli, un poquito más para allá, Fratelli Tutti, que significa hermanos todos, del 3 de octubre del 2020. Es necesaria la fraternidad y amistad social en una visión del mundo ya hoy globalizada,
sin descartar a nadie, como San Francisco de Asís, no amar solo la naturaleza, sino antes y más a nuestros congéneres. Derechos y deberes y dignidad igualan a todo el ser humano. Conseguirlos nos da un proyecto común para la humanidad. Por ejemplo, defender la humanidad, la dignidad del envejeciente, que en Estados Unidos hay un documento, no recuerdo el nombre ahora, como un acuerdo para defender esa dignidad del envejeciente. Porque hoy en día todos los conocimientos que tenemos, que tiene la iglesia, que guarda la iglesia, viene de quién? De los envejecientes, de aquellos de los 70, de los que tenían la experiencia. Entonces nosotros tenemos que esa dignidad humana del envejeciente, cuidarla. La sección 4, los temas más relevantes del magisterio de la iglesia. ¿Y qué nos dice Primera de Corintios 12, 28? La doctrina social, el tema 4.1, la doctrina social de la iglesia, también doctrina social cristiana, es un conjunto de normas y principios referentes a la realidad social, política y económica de la humanidad. Por naturaleza, la doctrina de la iglesia, social de la iglesia, encuentra su fundamento y razón de ser en la teología pastoral, en todas las pastorales que nacen y crecen en la iglesia. La pastoral de los jóvenes, la pastoral de envejecientes, la pastoral social, económica. Emana de la Sagrada Escritura y del magisterio de la Iglesia Católica. Como propuesta eclesial que permea prácticamente todas las áreas del contexto sociopolítico y económico mundial, se nutre de realidades objetivas que necesitan una interpretación imparcial por parte de los agentes pastorales, los obispos, los sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, los laicos que se involucran directamente con los fenómenos de la sociedad en general. Las fuentes de la doctrina social de la Iglesia. Se pueden clasificar en varias fuentes, las fuentes universales, dale para atrás para después yo volver. Dale un chisme para atrás. No, va para adelante, arriba. Fuentes universales, fuentes regionales, sigue dando, después volvemos para atrás de nuevo. Fuentes nacionales, fuentes de una iglesia local o particular, fuentes laicales. Ahora vamos a definirlo de nuevo. Entonces, las fuentes se clasifican, dijimos ya, en fuentes universales. Las universales son las Sagradas Escrituras, Sagrada Tradición y Misterio de la Iglesia. Y Magisterio de la Iglesia. Son las fuentes primarias que implícitamente fundamentan todos los valores
¿Eh? ¿Qué está viendo ahí? ¿Ahí por qué no queda? Entonces, continuando, se pueden clasificar en fuentes universales. Aquí tenemos las Sagradas Escrituras, la Sagrada Tradición y el Magisterio de la Iglesia. Son las fuentes primarias que implícitamente fundamentan todos los valores de la doctrina social de la Iglesia. Con estas fuentes la Iglesia hace uso legítimo de su magisterio vivo, pero siempre en dirección a la palabra de Dios. Las fuentes regionales son producidas por la conferencia de obispos de una región determinada, que a su vez representan diferentes países, como por ejemplo la conferencia del episcopado latinoamericano y del Caribe, la CELAN. Aquí se pueden mencionar como fuentes las 5 conferencias del episcopado latinoamericano y del Caribe. Las fuentes nacionales son aquellos documentos que emanan del sentir colegiado de los obispos de un país determinado. En el caso particular de República Dominicana, por ejemplo, la Conferencia del Episcopado Dominicano, SED, tiene una historia recorrida con las famosas cartas pastorales. Ya ustedes saben de eso. Las fuentes de una iglesia local o particular normalmente es la expresión a través de algún documento del arzobispo u obispo en su propia arquidiócesis o diócesis. Es el caso, por ejemplo, de la carta que enviara el cardenal de Jesús López Rodríguez a toda la arquidiócesis de Santo Domingo, el 3 de diciembre del 2014, donde convoca a las parroquias a hacer cadena de oración y rechazar cualquier intento de modificación al Código Penal que pretenda incluir el aborto, así sea el aborto terapéutico. Miren qué importante. Las fuentes laicales son aquellos documentos que han escrito algunos laicos y que la Iglesia les da un valor en su doctrina social. Es el caso, por ejemplo, de los humanistas cristianos, Jacques Maritain y Emmanuel Mounier, René de la Tour, Dupin y otros. En caso concreto, Maritain es el fundador del conocido humanismo integral, una propuesta muy valorada y exaltada por varios papas, sobre todo por Juan Pablo II. El método de la doctrina social de la Iglesia.
La doctrina social de la Iglesia es una disciplina reflexiva sobre el deber de ser, los principios fundamentales que se analizan desde la doctrina social de la Iglesia no necesariamente corresponden a la teología dogmática. En este sentido, la doctrina social de la Iglesia es también antropológica y ética. Esto así porque los derechos fundamentales de cada ser humano deben ser reconocidos también fuera de la reflexión teológica. Es un método que consta de 3 pasos: juzgar, actuar, ver. Es comprometerse en acciones concretas, eliminando las barreras causadas por las desigualdades, las estructuras y mecanismos injustos, transformando a la sociedad desde la justicia, la verdad y la paz. La larga experiencia educadora de la Iglesia ha generado, por la iniciativa del cardenal Cardellín para la Juventud Obrera Católica de Bélgica en la primera mitad del siglo XX, ya la clásica metodología. A medida que la fue poniendo en práctica en diversidad de grupos, situaciones y momentos históricos, fueron apareciendo variantes, adaptaciones, inclusiones, enriquecimientos de todo tipo, hasta llegar al momento actual en que es posible reconocer, ver, juzgar, actuar, revisar y celebrar. Más que una metodología, el ver, juzgar y actuar, revisar y celebrar es hoy un estilo de vida y una espiritualidad que vive y celebra el descubrimiento de la presencia de Dios en la historia, la actitud de conversión personal continua y el compromiso para la transformación de la verdad. El método de la doctrina social de la Iglesia bien pudiera ser utilizado por otra disciplina o ciencia que se involucre en asuntos del hombre en sociedad, con todo lo que esto implica. Este enfoque permite una valoración mucho más objetiva en torno a los pronunciamientos de la Iglesia en materia de política y sociedad en general. La moral cristiana, nuestro tema 4.2. Bueno, todos como ser humano, como cristianos, tenemos que tener una moral ante la Iglesia, ante nuestra familia, ante nuestra sociedad, ante nosotros mismos. El ser humano es gregatorio por creación, o sea, no vive en comunidad, no vive solo, no es un ser autártico. O sea, su vida se desarrolla en sociedad, no vive solo, es al mismo tiempo una criatura que tiene libre albedrío. Así nos crió Dios, pues tiene la capacidad de tomar decisiones. La fragilidad y dependencia con la que nace la hace heredero de estructuras sociales que definen el vivir y el convivir. Estas estructuras rigen la vida social a través de normas de conductas comunes basadas en la configuración histórica propia de cada sociedad. A esto se le llama moral, direccionada
a la normalización de las conductas humanas en pro del bien individual del hombre y la mujer, su realidad social y su realidad natural. Las virtudes naturales, las virtudes teologales que tiene el hombre, ¿para qué? Para ser mejor persona, para defenderse, para dar lo mejor de sí a la sociedad. Existe además una línea reflexiva de naturaleza axiológica, es decir, un juicio filosófico de valoración de los actos relacionados al comportamiento moral de la persona, tanto de manera individual así como colectiva. Esto se enmarca en la ética, que se define como un conjunto de normas que influyen en la conducta de la persona, partiendo de su conciencia y voluntad, o sea, de un acto reflexivo. Según el Papa Benedicto XVI, la ética cristiana tiene que ser entendida desde Jesucristo. Porque ¿qué fue lo que nos vino a enseñar? A hacer el bien, a caminar dentro de nosotros, a cuidarnos, a vivir en comunidad, a ayudarnos, a protegernos, a la verdad. Todavía no he terminado, espérate. Dice que la ética cristiana tiene que ser entendida desde Jesucristo, porque Él, como su Hijo, como Hijo del Padre, ha llevado a plenitud toda la voluntad de Dios, todo lo debido. Todo esto para que desde Él, que es la ley eterna, el hombre logre vivir en la libertad que le caracteriza como hijo de Dios. Nos dio un libre albedrío, pero tenemos que, para vivir en libertad, tenemos que vivir buscando y cumpliendo todas esas virtudes que nos hacen ser como ser humano diferente. La moral cristiana es, en primer lugar, una moral de la llamada en la persona de Cristo a la salvación y al mismo tiempo a vivir la vida correspondiente con la salvación, es decir, la vida perfecta en caridad, a ejemplo de la vida de Cristo, y también evidentemente aquellas obras de vida cristiana con las cuales cada uno, según su condición, debe manifestar su inclinación a la perfección de Cristo, la caridad, el amor, la ayuda a los demás. La vocación cristiana es, por tanto, un don, una gracia, pero también la exigencia y el imperativo de vivir como liberados y como llamados a la salvación de Cristo. Es un don, es una gracia, pero hay una exigencia de parte de nosotros. La eclesiología, iglesia. El tratado sobre la iglesia aparece tardíamente en la historia del pensamiento cristiano. Tuvo sus primeras manifestaciones al fin de la Edad Media y su coronamiento en el Concilio de Vaticano II. Sigue, vamos. Este proceso eclesiológico se desarrolló en relación con la renovación bíblica litúrgica, con el ecumenismo, con la acción de los laicos, con la idea de misión,
con reflexión sobre la evolución y la historicidad de la Iglesia. Así se recuperó la idea de pueblo de Dios, el sentido del dinamismo misionero, la atención hacia la escatología. Es ya, pero todavía no. Los tiempos postreros, los tiempos venideros. La comprensión de la comunidad como comunión, la colegialidad. En las obras de los teólogos modernos va apareciendo poco a poco una síntesis eclesiológica orientada hacia la plenitud del misterio de Cristo y abierta enteramente al mundo. El Concilio de Vaticano II ha venido a coronar esta gran renovación eclesiológica y a reanudar la gran tradición patrística y teológica, manteniendo, no obstante, todo lo adquirido en los periodos de controversias. El tiempo está ya maduro para su síntesis eclesiológica armónicamente construida. La relación entre el magisterio y los fieles. Esa es la sección 5, pero esa yo creo que no la está... Mira a ver. No, que ya esa falta por desarrollar. Lo vamos a dejar, sí, hasta aquí. Ya le vamos a hacer wow, ¿cómo es? Un archivo para mandarle todo ese material. Ya el hermano Germán había enviado unos cuantos documentos, unas cuantas informaciones de las primarias para que ustedes cojan un sobre Manila y ahí van introduciendo todo. Y es un material informativo bellísimo que les sirve para todo. Así es que espero que haya llenado la expectativa. Ya el próximo lunes sí le hablaríamos sobre la relación entre el magisterio y los fieles, donde nosotros como cuerpo de Cristo, parte de miembros de ese cuerpo místico, tenemos una responsabilidad ante la iglesia, ante la sociedad, ante nuestro medio ambiente, ante nuestra familia. Pero ya eso vamos a desarrollarle un poquito más adelante. Así que Dios le bendiga y muchísimas gracias.